Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con imágenes de un incidente que se presentó esta mañana, en donde de nuevo el señor Rocky Kelly se vio envuelto en una detención. La vez pasada fue retenido por encender unas llantas delante del Parlamento de Aruba y en esta oportunidad fue su mismo auto el que le prendió candela, causando así por segunda ocasión caos vehicular y peligro para los parlamentarios y representantes de gobierno que estaban allí en la oficina de gobierno. Al parecer esto tiene algo que ver con el post que la señora Edwina Henríquez escribió recientemente en Facebook, en el que literalmente insinúa querer quemar el Parlamento con todos sus empleados dentro. Por sus expresiones, también la señora Henríquez ha sido detenida. Esta mañana se presentaron de nuevo incidentes delante de las oficinas de gobierno y el Parlamento de Aruba, y por segunda oportunidad se vio envuelto al señor Rocky Kelly. En días pasados el señor Kelly prendió unas llantas delante del Parlamento de la isla como muestra de su inconformismo frente al gobierno actual, por lo que se le decidió negar la entrada a las audiencias en el Parlamento. En esta ocasión, cerca de las 11 de la mañana del día de hoy, el señor Rocky Kelly volvió a encender un objeto, pero en esta oportunidad fue su propio auto el que fue prendido. De inmediato, el cuerpo policial de la isla llegó al sitio para detener y tomar justicia frente a este hombre que por segunda ocasión quema objetos, no solo poniendo en peligro la vida de los empleados de las oficinas de gobierno, sino también todos los transeúntes y demás autos que pasan por este lugar. Según la declaración del señor Rocky Kelly, su actuar se debe a que los oficiales le impidieron la entrada al Parlamento para escuchar la reunión de la Comisión Central. Casualmente, el día de ayer fue detenida la señora Edwina Henríquez por expresar vía Facebook su intención de quemar las oficinas de gobierno con todos sus empleados dentro, lo que causó de inmediato indignación y lo que generó su detención. En México, por una negligencia médica, una pareja de esposos perdieron a su bebé. De acuerdo con los familiares, ellos indican que no quisieron atender el parto a tiempo, por eso el bebé esperó más de 15 días en el vientre de la madre y por esto murió. Es el llanto desesperado de alguien que acaba de recibir una de las peores noticias. Después de esperar con gran ilusión a su segundo hijo, una aparente negligencia médica les robó la dicha de ser padres. ¿Quién me va a responder por mi hijo? Todos se lavan las manos. Todos aquí, todos los que he tratado de hablar se lavan las manos. ¿Qué le dicen? Que ahora ya hasta me quieren culpar a mí que porque no llegué a tiempo con el ultrasonido. Héctor asegura que mes con mes llevó a su esposa a consulta en el Hospital Materno Infantil Linguarán de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Este carnet muestra que llevó un puntual control prenatal, pero justo al término del embarazo comenzaron a negarles la atención médica. Mi hija venía a consultas y le decían que todavía no le tocaba. El domingo se puso mala porque ya no oía a su bebé. Y estuvo aquí y tampoco la regresaron. Que tenía que esperar las 42 semanas. Tuvimos que hacer lo que ellos decían aquí. La trajeron, fueron a un particular, le dijeron que ya estaba muerto su bebé. De acuerdo con familiares, el bebé esperó 14 días de más en el vientre de la madre y ningún médico de este hospital los alertó. Cada doctor que la atendía, ellos le decían a los pasantes, atiéndela tú. Y los pasantes llegaban y nomás la tocaban y eso, y ya me la mandaban para afuera. Ante este caso de presunta negligencia médica, solicitamos entrevista con autoridades del Hospital Materno Infantil Linguarán, así como con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, pero hasta el momento no hemos tenido alguna respuesta. No te puedo dar tiempo. No te puedo decir, dame 5 minutos y ya tengas la entrevista, ¿no? Entonces, dame chance, porque igual no es nadie ni siquiera del hospital. Alguien de la Secretaría, pero estamos en espera de... Y la espera sigue. Mientras tanto, esta familia está de luto y ahora serán las autoridades correspondientes quienes deslinden responsabilidades. Sandra Alcocer, Azteca Noticias.
Brasil inauguró ayer su Mundial de Fútbol en medio de un reguero de manifestaciones en varias ciudades del país, pocos numerosas y con incidentes aislados en contra de la organización del torneo de la FIFA y los elevados costos que ha tenido para las arcas públicas. Una de estas se presentó en Fortaleza, en donde mientras se hacía la inauguración del Mundial, manifestantes quemaron basuras y causaron incidentes en ese lugar. Se celebraron protestas en al menos 4 capitales brasileñas, la más numerosa en Río de Janeiro con cerca de 2.000 personas, aunque los incidentes más graves se registraron en Sao Paulo, donde la policía reprimió a un grupo de manifestantes desenmascarados con gases lacrimógenos y balas de goma. En Sao Paulo, ciudad sede del partido inaugural del Mundial entre Brasil y Croacia, hubo por lo menos 7 heridos leves, entre ellos 2 periodistas estadounidenses de la red CNN, durante una manifestación reprimida por la policía cerca del estadio horas antes de que llegaran los aficionados. En Río de Janeiro, la protesta fue pacífica durante cerca de 2 horas, aunque a su término un pequeño grupo se enfrentó con la policía, que al igual que en Sao Paulo, usó gas lacrimógeno para dispersar la marcha. La represión de las protestas en Sao Paulo fue censurada por Amnistía Internacional, organización que consideró que la policía brasileña hizo uso desproporcionado de la fuerza. A diferencia de las masivas protestas del año pasado, que fueron espontáneas y congregaron a centenares de miles de personas en todo el país en demanda de mejoras en servicios públicos, las protestas de ayer fueron convocadas por colectivos con reivindicaciones específicas y solo tuvieron un seguimiento numeroso en Sao Paulo y Río de Janeiro. Además de las 2 mayores ciudades brasileñas, también hubo protestas menores en otras capitales regionales como Porto Alegre, Belo Horizonte, Minas Gerais y Fortaleza. Y otro lugar que también vivió duras protestas, manifestaciones pesadas y enfrentamientos contra la policía fue la que se presentó en Sao Paulo. Nuestro canal aliado en Brasil, Band News, nos preparó el siguiente informe. Buenas noches. Brasil está en fiesta por el estreno del Mundial. Las calles están llenas de gente que siguen las imágenes por pantallas gigantes. Bares y restaurantes están tomados de personas usando camisas amarillas. A los brasileños se suman fanáticos de todo el mundo. La Policía Federal de Brasil, que coordina la llegada de turistas en los aeropuertos, ha registrado hasta hoy 595.000 extranjeros que llegan para el torneo. Más temprano, protestas en distintas ciudades han manchado la celebración. La más violenta fue en São Paulo, a donde 4 periodistas quedaron heridos, entre ellos 2 reporteras americanas. Marchas en São Paulo, donde ocurrió el partido de apertura del Mundial, Río de Janeiro y Belo Horizonte fueron organizadas por una banda de jóvenes que son contrarios a la realización de la cita esportiva. La policía fue eficiente en evitar que las protestas alcanzaran otros barrios. Este fue un informe de Marcelo Favalli, São Paulo, Brasil. Recientemente, el ministro de Finanzas, Juan David Hirosquín, hizo entrega oficial del reporte anual de cuentas del año 2013. Este es un proceso muy importante para el gobierno, ya que oficialmente la Contraloría puede hacer las respectivas revisiones. Esto también es necesario para que el manejo financiero del país Aruba pueda mejorar. Recientemente, el ministro de Finanzas, Juan David Hirosquín, presentó frente a la Contraloría de Aruba el reporte financiero anual del año 2013. Después de que el anterior ministro de Finanzas, el señor Mike de Mesa, hiciera una actualización del reporte financiero desde el año 1986 hasta el año 2011, conjuntamente con la Contraloría General y el Departamento de Finanzas, se realizó este importante proceso. De allí, el actual ministro Juan David Hirosquín pudo entregar el reporte de cuentas del año 2013. En esta entrega, la Contraloría General puede hacer las respectivas revisiones del reporte del año 2013 para que sea presentado de esta forma al Parlamento como lo dictamina la ley. Asimismo, indicó que es importante para iniciar con el proceso de cuentas mensuales y así que el manejo financiero del país Aruba sea más estable. En la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, Colombia, tuvo un lugar un supuesto caso de violencia escolar. Un niño de tan solo 13 años podría perder 2 dedos, al parecer por culpa de una de las profesoras. Jennifer Montoya le hizo seguimiento a esta denuncia. A la hora del descanso, aquí en el Colegio San José Suroriental, la profesora hizo el llamado a sus estudiantes para que salieran. En ese momento, este niño de 13 años de edad puso su mano en esta puerta. La madre del niño narra lo que, según ella, siguió.
Y ella al cerrar la puerta le machucó los dedos y él le gritaba, profe, suélteme los dedos que me los está quitando, y ella más le apretaba la puerta. Los 2 dedos del menor quedaron en el guante que llevaba puesto. Pues él se dio cuenta que le había quitado los dedos y le decía, profe, me quitó los dedos, y ella no le importó, sino que ella se fue normal como si no hubiera pasado nada. La versión de la profesora es que se trató de un accidente. Sin embargo, el rector del colegio afirmó que se están realizando las investigaciones y aseguró que la maestra ha recibido amenazas por parte de desconocidos. Ante eso, pues toca activar un protocolo de protección a docentes amenazados, porque no queremos pues que haya pues más tragedias. Según la madre del menor, la profesora tiene un carácter fuerte. Le preguntamos a la subsecretaria de Educación qué cualidades debe tener un maestro para ser contratado aparte de las académicas. Todas las personas que quieran ser docentes pues sean entregadas a la comunidad, que tengan paciencia, que sepan, que tengan como destrezas de comunicación. Estudiantes y profesores estuvieron de acuerdo en que en general el colegio es un lugar tranquilo y respetuoso. Los dedos del menor lograron ser unidos, pero aún debe esperar la reacción de su organismo. El programa de Knockout a las drogas, iniciado con el apoyo del gobierno uruguayo para encauzar en el deporte a cientos de jóvenes, presentó una velada de boxeo, pero esta vez con reclusos de la cárcel de Punta Rieles en Uruguay. El programa Knockout a las drogas nace en el año 2005 a iniciativa del entonces presidente Tabaré Vázquez. La propuesta pretende vincular lo deportivo, la disciplina, para orientar, instruir y ocupar el tiempo libre de los adolescentes. Este proyecto está apoyado a su vez por la Federación Uruguaya de Boxeo. La cárcel de Punta de Rieles fue el escenario para una velada boxística donde reclusos comenzaron la práctica de este deporte. Bueno, esto es parte de mejorar la vida cotidiana de los que viven en esta cárcel. Esto implica muchas cosas. ¿Estás acá hace cuánto? Acá, el 24 de agosto, ya lo hago un año acá en Punta Rieles. Ya le hice 2 años con Cali, 1 año acá. ¿En qué ayuda esto? En que ayuda cumplir los sueños de mi sueño es ser boxeador profesional, llegar a una carrera a nivel alto, llegar a alguien, salir adelante, irme para mi casa, no volver a hacer lo que estoy haciendo igual. Cris Namus fue la invitada a esta jornada. La boxeadora resaltó la importancia de este deporte en las cárceles. Todo lo que sea para sumar, ¿no? Yo encantada de la vida. Recién me entero de que hay un gimnasio, que se están moviendo. ¿Qué favorece, por ejemplo, el boxeo en una cárcel? Y es una manera de descargar, ¿no? Todo lo que uno, cuando uno tiene problemas, bronca, ira, lo que sea, uno va al gimnasio y lo descarga de la manera más sana y más natural que se puede hacer, que es un deporte que está muy relacionado con este tipo de perfil de personas y que sirve mucho. Y ya te digo, así como sirve para los gurises que están en la calle, que de repente en ocio, en esquina, en malas juntas, lo que sea, ir a un gimnasio, descargar ahí su energía y volcarlo hacia el deporte, lo mismo para la gente que ya está acá adentro. Atención que la Corte de Aruba tuvo diferentes aspectos en consideración para darle más tiempo a la compañía aérea local Tiara Air para poder recibir los fondos provenientes de Venezuela y así cumplir con sus deudas pendientes. Cabe resaltar que la compañía aérea reanudará sus vuelos en el mes de julio gracias al pequeño ingreso económico que recibió por parte de las divisas del gobierno venezolano. Como se había conocido, la situación de la compañía aérea Tiara Air ha pasado por un sinfín de altibajos, no solo por la situación financiera, sino también por la falta de pago del gobierno venezolano, por la falta de presupuesto para hacer los pagos a sus empleados y por el incumplimiento en los vuelos, pero también se le sumó lo impuesto por la Corte de Aruba, que le daba un plazo para ponerse al día con todas las deudas pendientes que tenían en general en la isla. Pues ahora la Corte, después de poner en consideración diferentes aspectos, decidió alargar el moratorio de Tiara Air hasta octubre del año 2015. Con el término de más de un año, la Corte espera que la aerolínea local tenga más tiempo para ponerse al día con todas sus deudas y sus empleados, ya que al igual después de esto se conoció que con la compañía Tiara Air recibió una pequeña parte de las divisas del gobierno de Venezuela. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.